¡Hey! Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del canal. Le vamos a cambiar el nombre y ahora lo vamos a llamar Charlas Galácticas. Charlas Galácticas, Rincón Galáctico. Ya lo veremos, nosotros nos lo diréis. Durante estos vídeos nos vamos a dedicar la Capitana Rexy y yo, el Capitán Rex. Vamos a hablar sobre Star Wars, vamos a intentar contaros pues un poco Star Wars desde un punto de vista más sencillo, podemos decir. Sí, Yo no porque tengo ni idea de nada. justo porque aquí la Capitana Rexy poco a poco se está introduciendo dentro de este mundo de Star Wars y yo pues soy un total fricazo y sé un montón, entonces lo que vamos a hacer es pues poco a poco ir contándole cosas de Star Wars para que lo vaya entendiendo todo y que también pues todos los que veis el vídeo que sois un poco más nuevos en esto de Star Wars pues que podáis entender bien qué es Star Wars, en qué consiste, todas las tramas, etcétera, etcétera. Y como veis, ella es Mando y yo soy Darth Vader. Poco más que contarnos, vais a ver siempre hablando los dos y teniendo conversaciones muy divertidas. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué expectativas? Así un poquito, ¿qué expectativas tienes del canal? Es que es el primer vídeo que grabamos juntos y me daba un poco de vergüenza, pero estoy seguro de que lo va a hacer súper guay. Entonces, si quieres podemos empezar y que me cuentes pues un poquito qué es lo que te gustaría saber de Star Wars. Primero, me gustaría saber un poco de Star Wars en general. O sea, los roles, el Imperio, la República, que me expliques un poco. Vale, es una pregunta muy buena y también muy compleja de entender, porque si entendemos esto yo creo que ya todo lo demás está totalmente entendido. Entonces, lo primero que hay que comentar para ella, para que sepáis de qué punto parte, es que ha visto las 6 primeras películas, o sea, desde el episodio 1 hasta el episodio 6. Pero no me acuerdo de nada. Lo ha visto una vez y también ha visto Rogue One. Ahora bien, es verdad que las vio hace bastante tiempo, muy seguidas y puede haber muchos fallos pues que no te acuerdes, dudas que tengas, etc. Entonces, sobre Star Wars, lo más importante que hay que entender es que es la lucha, bueno, pues la típica entre la luz y la oscuridad, ¿vale? En este caso lo vamos a llamar lado luminoso de la fuerza y lado oscuro, ¿vale? Que podemos entenderlo como los Jedi y los Sith, ¿vale? Entonces, Los en las Jedi, pelis... el lado luminoso. Exacto, y los Sith es el lado oscuro. Entonces, por organizarse un poco cronológicamente y sobre todo basándonos en las pelis, si ya nos metemos en tema de cómics, ahí tendríamos que ampliar pues más conocimiento, pero por empezar con las pelis, que es lo básico, tenemos... Las primeras películas que se crearon fueron el episodio 4, 5 y 6, ¿vale? Que es lo que se conoce como la trilogía original. Es donde pues pudiste ver a Darth Vader, a Luke, Chewbacca, Han Solo, etc. Durante este periodo de la historia en lo que es Star Wars, es lo que se conoce como la Guerra Civil Galáctica, ¿vale? ¿En qué consiste? Que tenemos un imperio, o sea, Darth Vader, que tiene el control de la galaxia, ¿vale? Tiene el control del Senado Galáctico, que es como, por entendernos, aquí en España el Congreso de los Diputados, tiene el poder del Congreso de los Diputados, y hay una figura que es la del Emperador Palpatine, que es el emperador que domina la galaxia y se entiende por ende que es malo, ¿vale? Luego, en futuros capítulos podemos entrar a ver si realmente es malo, si hay nociones que pueda tener bueno, pero eso es básicamente el punto de partida del episodio 4, ¿vale? Entonces nos encontramos a los buenos, ¿vale? Por entender lo que son los rebeldes, ¿vale? Que es un grupo de personas, de civiles, incluye también a varios senadores del Senado Galáctico, que lo que quieren es recuperar la libertad política y volver a instaurar una galaxia que esté gobernada por una república, ¿vale? Que haya democracia, etcétera, etcétera. Canciller supremo, que sería como el presidente aquí. Entonces eso es un poco la idea básica, ¿vale? Y es esta la primera lucha que encontramos. Un imperio que tiene el poder y luego tenemos por otro lado unos rebeldes que son como, vamos a decir, civiles armados que se agrupan para acabar con el imperio, ¿vale? Y entonces la lucha es básicamente que ellos consigan derrocar al emperador Palpatine y recuperar la libertad en la galaxia. Y entonces, pues durante todas estas pelis, pues podemos ver cómo acaban con la Estrella de la Muerte, que era como una base militar súper poderosa de ellos, luego cómo van a también acabar con la Segunda Estrella de la Muerte, otro tipo de... Uy, que se me va la cámara. Otro tipo de también de estaciones como Bannister que en cómics, pero bueno, en definitiva, esa es la lucha. Y en los primeros, lo que sería episodio 1, 2 y 3, tenemos la misma situación, pero del revés. ¿Por qué? Porque tenemos
un gobierno que es una república galáctica, ¿vale? Está controlada por un senado, pues aquí como en España, y cada X años hay elecciones, elige un senado, el senado elige un senador, etcétera, etcétera, ¿vale? Como en España. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la trilogía original? Que hay un grupo de independentistas, ¿vale? Que son los que se conocen como separatistas, que su objetivo es separarse de la república, ¿vale? No les gusta porque creen pues, que son corruptos, etcétera, etcétera, y entonces aquí se quieren separar de la república. ¿Cuál es el problema que hay? Que hay una mano detrás de los separatistas, que es el lado oscuro, que es, ¿te acuerdas del emperador Palpatine que dijimos antes? Vale, pues antes de ser el emperador, era el canciller supremo de la república, o sea, que fíjate tú la movida que tenía montada. O sea, tenían ahí una montada de la de Dios, y él estaba por detrás queriendo convertirse en emperador, pero a la vez tampoco podía decirlo porque era el canciller, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que intentó crear pues un conflicto irreal que fue la guerra clon, las guerras clon, las que conoces del Capitán Rex, etcétera, etcétera, que causó una guerra entre los separatistas y la república, ¿vale? Aquí es donde peleaban los droides, que te acuerdas del general Grievous y todos estos, contra los clones y contra los Jedi. Entonces, ¿qué pasó? Que al final de la guerra, esto es muy, muy resumido, ¿eh? Si en algún momento quieres entrar en pelis, pues podemos verlo más tal. Pero en resumidas cuentas, el canciller Palpatine, que luego sería el emperador, consiguió que los clones se rebelasen contra los Jedi, ¿vale? Y entonces mataron a todos los Jedi y Palpatine dijo que tras este ataque de los Jedi contra su persona y tal, pues que creía que lo mejor era convertir la República en un imperio galáctico. Todo esto con el objetivo de tener más paz, bueno, lo típico de toda la vida, ¿sabes? Y luego, las secuelas, ¿te acuerdas de las pelis 4, 5 y 6 que te dije que había unos rebeldes y un imperio? Vale, pues es literalmente lo mismo, solo que en vez de ser el imperio, se llama la Primera Orden. ¿Vale? ¿Por qué cambiaron el nombre? Básicamente, y en vez de ser los rebeldes, ahora se llama la Resistencia. Pero la historia, o sea, el punto elemental es el mismo. ¿Sabes? Entonces, más o menos te quedas un poco clara la idea. Vale. Mejor. Eso es en cuanto a historia. Y luego lo que dijimos, Jedi y Sith, ¿vale? Que este es el otro punto importante que hay que entender en Star Wars, es lado luminoso y lado oscuro, ¿vale? Aunque dentro del lado oscuro también hay más ramas aparte de los Sith, vamos a dejarlo solo en Sith, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El uso de la fuerza, ¿vale? Porque la fuerza es lo más importante en Star Wars y para entendernos es como, bueno, ellos la definen como una fuerza, un poder que está en todo, como en toda la vida está este poder. Entonces, hay personas, hay usuarios que son capaces de permitir que la fuerza fluya a través de ellos y, pues, por ejemplo, mover rocas o acabar con gente, etcétera, etcétera. Entonces, la movida es que los Jedi, por ejemplo, entienden que para usar la fuerza, pues te tienes que abstener de querer a cualquier persona, que tienes que ser como muy comedido. Además, lo reclutaban desde que eran muy bebés. Era como todo muy... Sí, como por explicarlo como si fuera la iglesia. Imagínate que quieres ser cura, ¿sabes? Que para ser cura pues tienes que ir al seminario, no puedes tener relaciones con mujeres, ni con hombres. Pues esto es lo mismo, solo que con los Jedi. Entonces ellos usan la fuerza a través pues, de la paz, la meditación, de no dejarse llevar por sus emociones, ¿vale? Eso es el lado luminoso. Y luego están los Sith, que es todo lo contrario. Para usar el lado oscuro lo que hacen es básicamente las emociones, la ira, el dolor. Si quieren tener relaciones las tienen. Es todo como muy anárquico, ¿sabes? Esa es la lucha. Y hubo una eterna lucha por ver quién se hacía con el poder de la fuerza, quién era la hegemonía, ¿sabes? Porque son dos bandos que chocan, pues eso es básicamente la historia. ¿Por qué cambiaron? En las pelis nuevas, a ver, básicamente, tampoco vamos a entrar en mucha polémica desde el primer capítulo, pero básicamente querían ampliar la historia y no sabían cómo hacer. ¿Por qué? Porque en la serie del Mandaloriano, quizá creo que la viste también, ¿no? ¿Te acuerdas que había lo que llamaban la Nueva República? ¿Vale? Esto fue lo que surgió después de acabar con el Imperio en la peli 4, 5 y 6. Pero ¿qué pasa? Bien, porque patata surgió la Primera Orden, que es como un imperio. O sea, yo quiero entender
que aún no tengo la respuesta, que debió haber algún golpe de estado dentro de la República, por lo mismo que en las pelis 1, 2 y 3, porque verían corrupción y tal, y volvieron a instaurar la primera orden, ¿vale? Y la resistencia, sí, padre, pero llamamos los rebeldes, eso más o menos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Vosotros qué opináis? Decidme qué opináis de Claro, por qué esto patata o no. Esto sobre todo es así a rasgos generales como primer capítulo introductorio de Star Wars. Luego, si queremos tratar algún tema en concreto, nos lo ponéis en los comentarios, obviamente lo vamos a tratar y vamos a ver, por ejemplo, si quieres en el Imperio, centrarnos en el Imperio, podemos hacerlo bien, ¿sabes? Centrarnos en, oye, exactamente qué es el Imperio, por qué surgió, cómo cayó, etcétera, pero así como a grandes rasgos. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Entendiste bien la Lo organización? Ahora ya te quedó claro. Sí, me quedó mucho más claro, porque es verdad que al principio cuando vi las películas decía, ¿quiénes son cada uno? ¿Quién es el bando de la República, de la todo? Pero bueno. Sí, literal, es que al principio es verdad que puede ser un poco lioso, pero luego te vas enterando y también de los personajes, etc. Y así para este primer capítulo, ¿tienes alguna duda más? Sí, ¿qué orden dirías de las películas? Para ¿Cómo verlas. surgieron? ¿O...? Buena pregunta. Mira, en cuanto a las pelis, el orden real en el que surgieron fueron las pelis, la trilogía original, que es la 1, la 4, la 5 y la 6. Luego surgieron la 1, la 2 y la 3. Luego surgió la peli 7. Luego entre medias surgieron, Rogue One y Han Solo, que son spin-off. Y luego ya surgieron la 8 y la 9. Y luego también pues tenemos las series, ¿vale? Clone Wars, Mandalorian, etc. Yo, como recomendación, haría lo siguiente. Esto además me parece que lo dijo el actor de doblaje de Darth Maul y también de Starkiller en Estados Unidos. Dijo que la mejor forma de verlo es la siguiente. Yo lo primero que haría, si tuvieras todo el tiempo del mundo, si quisieras ir directamente al grano, luego podemos verlo, pero si tuvieras todo el tiempo del mundo, yo empezaría viendo la serie animada de Clone Wars, ¿vale? Que este dibujo es animado. Y vería muchos capítulos, no tienes por qué verlo todo entero, pero sí que vería muchos capítulos para entender qué son las guerras clon, quién es Anakin Skywalker, quién es Darth Vader, quién es el Maestro Yoda, etcétera, etcétera. Y una vez ya hubiera visto mucho, vería Star Wars episodio 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este punto, pues nosotros ya conocemos a conocemos a Anakin, conocemos a Obi-Wan, etcétera, etcétera. Luego vería Star Wars 2, el episodio que es el ataque de los clones. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros vamos a conocer lo que pasó antes de Clone Wars, de las guerras clon, por qué surgieron, etc. Y cuando terminara el capítulo 2, el episodio 2, luego me iría a ver Star Wars episodio 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya conoceríamos a Luke solo, de lo que hemos visto, pero sobre todo ya nos empezaríamos a familiarizar con ellos y ya sí que conoceríamos en profundidad a Obi-Wan, ¿vale? Que sería el primer maestro de Luke. Y luego aquí, por ejemplo, ya empezaría a surgir el conflicto de quién es Anakin Skywalker, porque tú lo conoces de las series y de las pelis, pero Obi-Wan dice, oye, no, Anakin Skywalker era tu padre, Luke, pero se murió porque lo mató Darth Vader. Entonces es como, joder, Darth Vader mató a Anakin, tal, no sé qué. Luego, cuando termine esa peli, me iría a ver el episodio 5, que es cuando Darth Vader le revela a Luke que es su padre. ¿Y por qué vería esta? Porque tú estás loco diciendo, Darth Vader mató a Anakin, pero si era el elegido, ¿cómo fue posible? Y en esa peli te enteras de que Darth Vader es Anakin, ya te flipa la cabeza, te explota. Y cuando has visto la peli 5 dices, pero ¿cómo pudo pasar que se convirtiera en Darth Vader? Y ahí vería el episodio 3, que es cuando lucha con Obi-Wan, cuando lo derrota y se convierte en Darth Vader. Y ya después de eso, ya dirías, vale, ya sé cómo se convirtió en Darth Vader, pero ahora, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasó con Luke, con tal? Y vería el episodio 6. Y ahí pues ya sabéis cuál es el desenlace. Luego ya a partir de ahí, si quieres ver el episodio 7, 8 y 9, podéis verlo tal cual. Rogue One es una peli muy chula. Esa yo la vería después de haber terminado todo, de haber terminado el episodio 6, vería Rogue One. Y al margen de eso, sería como lo vería. Luego si quieres ver Han Solo, pues igual, más o menos. Ese sería el orden, no sé qué te parece. ¿Te mola? Ya lo probaré a ver así.
Y si no vieras Clone Wars, pues lo haría igual, pero quitando Clone Wars. ¿Y tienes alguna duda más? Pues nada, chicos, esperamos de verdad que os haya encantado este primer capítulo, que es un poco introductorio de Star Wars. ¿Quieres decir algo más? Ponednos en comentarios algunas ideas que queráis que hablemos. Eso es, justo. Y ya sé que no me he callado en el capítulo de hoy, pero no os preocupéis que en futuros capítulos la Capitana Rexy también va a hablar mucho. Pero bueno, de verdad esperamos que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, si queréis más vídeos así, ¿qué tienen que hacer? Ponedlo en los comentarios y suscribiros a la campanita. Eso es, os suscribís, le dais a like para apoyar el vídeo y no os olvidéis de dar a la campanita para que os avise de todos los vídeos. Más, este ha sido el primer capítulo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta Adiós. pronto! Hasta luego.